Saludos, mi nombre es Edier Adolfo Giraldo Jiménez, soy licenciado en Biología, abogado, especialista en Derecho Administrativo, magíster y candidato a doctor de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. Y en esta oportunidad pues tengo el gusto de compartir con ustedes el resultado de una investigación cualitativa y documental acerca de los alcances y los límites de las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la educación superior, básicamente pues en el ámbito universitario. Y para ello la primera pregunta que los invito a hacerse es ¿para qué sirve la ciencia y la tecnología? Y esto porque las herramientas de inteligencia artificial pues son precisamente aplicación del desarrollo de la ciencia y la tecnología y tienen una utilidad innegable, pero también tienen unos riesgos que es necesario conocer, es necesario comprender para poderlos evitar. Por ello, nos atrevemos también a plantear como preguntas problematizadoras las siguientes. ¿De qué manera pueden contribuir las herramientas de inteligencia artificial al mejoramiento de la educación superior? Y quisimos dejarlo así abierto, educación superior, sin contextualizarlo en un estado determinado, porque pues es innegable que las herramientas de inteligencia artificial no solamente son aplicables en un estado, en un país determinado, sino en todos. Esto es una globalización de la tecnología. Y esta pregunta problema a su vez se puede, digamos, que escindir en dos. ¿Cuáles son los alcances, es decir, las ventajas de aplicación de las herramientas de la inteligencia artificial en el ámbito universitario? Y por otro lado, ¿cuáles son los límites, o sea, los riesgos de la aplicación de las herramientas de inteligencia artificial en ese mismo escenario académico universitario? Pues cuando hablamos de educación superior nos estamos refiriendo a ese escenario universitario. Antes de describir precisamente esos alcances y esos límites, se nos ocurrió traer por lo menos una definición tentativa o provisional de lo que se puede entender por inteligencia artificial. Y se puede definir como un proceso de pensamiento lógico que simula de alguna manera el razonamiento humano y que es realizado por máquinas. Y que esas máquinas tienen capacidad de crear, de aprender, de calcular, de programar y en general de realizar operaciones lógicas tan complejas como definir, distinguir y abstraer. Ahora, pasando ya entonces a los alcances y las ventajas y las posibilidades que presentan estas herramientas de inteligencia artificial, preguntándole a la misma inteligencia artificial, una herramienta como Copilot, por ejemplo, ella nos dice que puede utilizarse en el escenario de la educación superior, es decir, en el ámbito universitario, en cuanto a la personalización del aprendizaje. ¿Por qué? Porque ofrece materiales relevantes, desafiantes y novedosos que pueden usarse en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. También en lo que respecta a la automatización de tareas repetitivas, porque de esas tareas repetitivas que de pronto incluso terminan siendo aburridas, muchas veces tanto para docentes como para estudiantes, pues se le pueden encomendar esas tareas a las herramientas precisamente de la inteligencia artificial, que las puede hacer con mayor celeridad y incluso con mayor eficacia. Lo mismo que las tutorías virtuales y el análisis de datos. Y nosotros agregamos también de la mano de Kai-Fu Lee, un investigador científico e incluso creador de herramientas de inteligencia artificial, que otras ventajas que podemos rescatar de estas herramientas es la economía en el tiempo, que pueden servir de auxiliares en consultas e investigaciones, que pueden servir de apoyo didáctico en la elaboración de presentaciones, videos, audios, mapas mentales, tablas, cálculos, traducciones, etc. Y que incluso puede ayudar al aumento de la capacidad cognitiva o cognoscitiva, no solamente de los docentes, sino también y sobre todo de los estudiantes. Y esto en armonía con la neurociencia, pues también las herramientas de inteligencia artificial fueron creadas de alguna manera gracias al desarrollo de la neurociencia. Los neurocientíficos han investigado la estructura y el funcionamiento del cerebro y cómo el cerebro produce las ideas, cómo el cerebro es capaz de crear conocimiento, cómo es que el cerebro es capaz de calcular, de traducir, etcétera, y precisamente simulando
esas ideas que produce nuestro cerebro de manera genuina, pues la inteligencia artificial es capaz también de crear eso que se denomina precisamente inteligencia artificial como oposición a la inteligencia natural o genuina humana. Pero como, bueno, antes de pasar a los límites, quisiera retroceder, me excusan, en cuanto a que, en cuanto a las capacidades cognitivas se refiere que las herramientas de inteligencia artificial pueden de alguna manera aumentar la capacidad de visión, pueden aumentar la capacidad de escucha, pueden aumentar las capacidades sensoriales de los estudiantes, pero también de los docentes, y o por supuesto también pueden aumentar la capacidad de análisis y la capacidad de cálculo y la capacidad creativa, entre otras. Y ya pasando precisamente a los límites de la inteligencia artificial o de los usos de las herramientas de inteligencia artificial en la educación superior, en el escenario educativo universitario, pues tenemos también riesgos en cuanto al uso inadecuado, en cuanto a la falta de revisión crítica, en cuanto a la disminución de la capacitación del alumnado o del estudiantado, y en cuanto a los riesgos éticos, que las herramientas de inteligencia artificial no sean usadas, digamos, para fines loables, altruistas, generosos, positivos, correctos, sino que se puede usar para hackear información, para manipular la información, para generar sesgos ideológicos, mentiras, engaños, hurtos, etcétera, etcétera, incluso temas de delitos sexuales que de hecho ya se están utilizando. Y pues nosotros agregamos también otros riesgos, como por ejemplo la desconfianza, el rechazo y la negación, sobre todo por parte de algunos docentes que se niegan a la utilización de estas herramientas porque las consideran precisamente demasiado peligrosas, nocivas, y que de pronto generan en el estudiante cierta pereza académica e intelectual. Pero por otro lado también, y esto de parte de incluso más que todos los estudiantes, es el exceso de confianza, que de pronto el estudiante a la hora de consultar, a la hora de hacer una tarea, resolver un problema, confíe de manera absoluta y ciega en esas herramientas de inteligencia artificial y no vaya más allá a verificar la veracidad de la información, la actualidad de la información, la pertinencia, perdón, de esa información, es decir, que no se haga un filtro académico concienzudo de esa información que arroja la inteligencia artificial. Y finalmente, pues la pérdida y o la disminución de la empatía, la creatividad y la curiosidad, porque de alguna manera estamos hablando de una inteligencia que no es genuina. La inteligencia genuina es la inteligencia humana, la inteligencia natural del ser humano, que de hecho lo que hace la inteligencia artificial es simularla. Y por eso lo humano es precisamente lo que tiene que ver con la empatía, con el relacionamiento con el otro, la solidaridad, con la creatividad natural y espontánea, con la curiosidad, la capacidad de extrañeza, admiración y asombro, que produce preguntas espontáneas, naturales, creativas, etcétera, etcétera. Y ello de alguna manera pues no lo tiene la inteligencia artificial, pero lo puede limitar en cuanto que el ser humano, cada vez confiando más en estas herramientas, va a desconfiar más de sus propias capacidades, acudiendo precisamente a las capacidades de las herramientas de la inteligencia artificial. Finalmente, como reflexión ética, los invito a que estudien el mito de Dédalo Ícaro, un mito griego muy bonito, donde Dédalo básicamente le dice a su hijo Ícaro que tenga mucho cuidado al volar porque tiene unas alas de cera. Si se acerca mucho al sol, el fuego del sol es caliente y ese calor puede quemar sus alas, y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Ícaro se acercó tanto al sol, voló tan alto que se quemó. Pues haciendo la analogía con estas herramientas disruptivas de la inteligencia artificial, lo que se quiere plantear es que hay que tener cuidado con el uso de estas herramientas, que no vaya a ser que nos quememos, que no vaya a ser que traspasemos las líneas éticas, las líneas morales y las líneas legales. Muchas gracias.